Bendito sea Jesucristo. Estamos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. El tema titulado es el anticristo. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gloria a Dios, hermano. Dios bendiga su palabra. Hemos orado por la palabra ya. Tome asiento, alabando al Señor. Bendito sea Cristo. Hemos leído esta parte de la Biblia en 2 de Tesalonicenses, hermano, pero vamos a navegar por la Biblia siguiendo los pasos del anticristo, de este personaje que el Señor nos habla. El pueblo de Dios, hermano, tiene que ser un pueblo entendido y tiene que basar su fe en la palabra de Dios, no en películas, en videos, hermano, las películas que hace Hollywood, libros que inventan, hermano, incluso hasta sacerdotes católicos, para desviar la atención de la iglesia. Y tenemos nosotros que encontrar, hermano, este personaje no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, porque esto está profetizado ya en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Nos habla del anticristo, nos habla de este hombre de pecado, este hijo de perdición. La palabra anticristo, primeramente, la palabra anticristo, bien dos palabras. Anticristo, en griego quiere decir anti, contra o en lugar de. O sea, contra Cristo o en lugar de Cristo. Entonces esa es la interpretación, la traducción al español. Anticristo, contra Cristo, todos los que se oponen en contra de Cristo, ¿ya? Toda persona, toda filosofía, todo partido político, toda institución humana, todo que se opone contra Cristo y también que ocupa, entre comillas, el lugar de Cristo, ¿ya? Hay personas, en vez de poner a Cristo como su Dios, amo, dueño de su vida, Salvador, eso habla de que dependen de Él, ponen su dependencia, su vida en otras cosas. Entonces ahora las personas, en vez de tener a Dios como su Dios, el único Dios, se inventan dioses, se crean dioses también. Anticristo, contra Cristo o en lugar de Cristo. Para nosotros, hermano, seguimos a Cristo, al único Jesucristo. Y Él es el único que ocupa el lugar primordial en nuestra vida. Para nosotros los cristianos. ¿Ya? Este es un falso. Anticristo es un falso. Entonces, acá la Biblia nos dice, hermano, el apóstol Pablo manda esta carta a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Porque los hermanos de Tesalónica habían sido engañados. Habían sido estafados, engañados. Les habían dicho, habían venido predicadores, profetas. Dios me ha dicho, Dios me ha revelado. ¿Ya? He escuchado la voz de Dios. Maestros que decían, yo le voy a traer el mensaje verdadero. Jesucristo ya vino. Jesucristo ya vino. La segunda venida ya vino. Y nos quedamos todos, decían algunos. O mandaban cartas. Carta a la iglesia de Tesalónica. Nombre de Pablo, falsificaban cartas. Esta carta del apóstol Pablo: hermano, Jesucristo ya vino por segunda vez. Se quedaron todos, nos quedamos todos. Mandaban cartas falsas. O mandaban cartas de otros predicadores falsos. Entonces, ¿qué pasaba con la iglesia de Tesalónica? Estaban con miedo, asustados. Y muchos no querían trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar? Si ya viene Jesucristo, o ya vino Cristo y nos quedamos, ¿para qué vamos a trabajar? Y la gente los cristianos dejaban de trabajar, dejaban de hacer sus cosas. ¿Se dan cuenta? Algunos ya, ¿para qué casarse? Ya no nos casamos ya, ¿para qué me voy a casar? Entonces se metió este problema en la iglesia de Tesalónica, porque ellos pensaban que Jesucristo ya venía, ya estaba viniendo, en esta semana viene Cristo. O ya vino y nos quedamos. ¿Ya? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Y eso ocurre, hermano. El apóstol Pablo, hermano, que habla por el Espíritu Santo de Dios, entonces él pastorea la iglesia, él manda esta carta. El apóstol Pablo era un conocedor del Antiguo Testamento.
El apóstol Pablo conocía de Génesis a Malaquías. El apóstol Pablo conocía, hermano, los profetas. Él era un estudiante. ¿No se acuerda cuando estaba preso? Decía, mándame los libros, mándame los pergaminos. El apóstol Pablo preso, a unos días de que le corten la cabeza, él no dijo, bueno, me van a cortar la cabeza, voy a relajarme. No, dijo, no, voy a estudiar la Biblia hasta el mismo día que me corten la cabeza. Entonces el apóstol Pablo era un estudiante de la palabra de Dios. Y él, hermano, conocía la profecía. Y acá dice, verso 3, que nadie les engañe. Gloria a Dios, hermano. En ninguna manera. Porque no vendrá Jesucristo en su segunda venida, ¿ya? Sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. El apóstol Pablo dice, primero, tiene que venir la apostasía. Antes que venga Cristo en su segunda venida, tiene que venir la apostasía. Tiene que manifestarse la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es, hermano, creyentes, entre comillas, pastores, entre comillas, que parecían hijos de Dios, se sacan la máscara y se rebelan contra la Biblia, contra Dios, contra Cristo, contra la sana doctrina, ¿ya? Y se llevan a cantidad de creyentes, entre comillas, verdaderos, pero que son falsos también. Entonces, se tiene que manifestar esto. Un levantamiento de pastores, evangelistas, creyentes falsos, que se van a sacar la máscara y se van a levantar contra la sana doctrina. Entonces, tiene que manifestarse esto primero, antes que venga Jesucristo, por si acaso, dice el apóstol Pablo, antes que venga Jesucristo. Después dice, y también se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que venga Cristo, tiene que manifestarse el anticristo. Este es el anticristo. El hijo de pecado, tiene varios nombres. Ya, entonces, hermano, el tema de hoy es el anticristo. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Mire, cuando Pablo escribe esta carta, lo escribe en el primer siglo. En el primer siglo. El apóstol Pablo conocía las profecías. El apóstol Pablo sabía que las profecías de Daniel, porque todavía no había Apocalipsis, las profecías de Daniel eran el cumplimiento también de la segunda venida de Cristo y del fin de todos los tiempos. Rapidito, hermano. Cuando Nabucodonosor soñó esa imagen, ¿se acuerdan? Cabeza de oro, de plata, de bronce, piernas de hierro, los dedos, ya. Dice, esos son reinos que tienen que venir. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. De Roma 10 reinos más, ¿correcto? Ya, y de ahí viene una piedra, derrumba todo, destroza todos los reinos y se levanta un reino eterno, que es de Cristo. ¿El apóstol Pablo sabía eso o no? Claro que él sí lo sabía. Entonces, el apóstol Pablo, ¿en qué parte de la estatua estaba? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En el vientre? ¿O en la pierna? El apóstol Pablo estaba en las piernas, que era el imperio romano. El apóstol Pablo no podía decir, Cristo viene en esta semana, Cristo viene en esta generación, porque el apóstol Pablo no puede ir en contra de la palabra de Dios. No puede ir en contra de la palabra de Dios. El apóstol Pablo sabía que las piernas tienen que pasar y tienen que pasar a los 10 dedos para que venga esa roca y destruya todo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando dice acá que todavía no va a venir Cristo porque tiene que cumplirse la profecía, el apóstol Pablo sabía que Roma tenía que pasar, porque si Cristo viene en medio del imperio romano, las profecías serían falsas, o Dios cambia de parecer. Dios no cambia, ¿no? ¿Se da cuenta? ¿Cristo podía venir en el imperio romano en su segunda venida? ¿Sí o no? ¿Usted qué dice? Sí, no, estás equivocado. No podía venir Cristo en el imperio romano, porque Cristo respeta la profecía, porque Él mismo inspira la palabra, el Espíritu de Cristo inspira las Escrituras. Gloria a Dios.
Cristo puede venir ahorita. Hay gente que dice Cristo va a venir ahorita, ya estamos en el tiempo de la segunda venida, y en este año viene el otro año. Dios dice no pongan fecha. Primero tiene que venir la apostasía y el anticristo. Primero. Entonces vamos a ver, hermano, rápidamente, Daniel 8 nos habla del anticristo. Vamos a seguir los pasos del anticristo del Antiguo Testamento, ¿ya? Vayamos a Daniel capítulo 7, verso 8. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ¿ya? Entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo, este es el hombre de pecado. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Acá Daniel ve 4 bestias, ¿correcto? La última bestia, vamos al verso 7. Después de esto miré yo a la visión de noche, y aquí la cuarta bestia, este es el Imperio Romano, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos son los 10 dedos que vimos en la estatua, ¿ya? Mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí otro cuerno pequeño, esa es la bestia, el anticristo, que salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí es el cuerno que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas contra Dios. Amén. Entonces, estamos viendo acá ya el cuerno pequeño, este personaje, el anticristo. Vayamos al verso 17, vamos al verso 20. Acá habla de lo mismo. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, ¿ya? Son 10 cuernos, son 10 reinos, y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, ¿ya? 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Amén. Entonces, el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano cae, hermano, en el año 470 después de Cristo, la historia tiene que cumplirse, ¿correcto? La historia se tiene que cumplir como Dios lo ha determinado. Dios dijo: Babilonia cae, Medo-Persia cae, Grecia cae, Roma cae. Eso se tiene que cumplir, porque Dios es el soberano de los reinos de la tierra, ¿ya? Entonces Dios dice: Roma tiene que caer. Roma cae, y se van a levantar 10 cuernos, 10 reinos. Pregunta: después de la caída de Roma, según la historia, ¿no se levantaron los 10 reinos? Godos, visigodos, ostrogodos, los sajones, los francos, los medos, ¿no se levantaron 10? Eso es historia. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿O recién se va a cumplir? Ya se cumplió. Ya se cumplió. De ahí se levanta el papado, y con la ayuda de Roma, que está en Oriente, porque Roma se dividió, ¿qué hacen? Arrancan 3 cuernos, o sea, destruyen 3 reinos. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. ¿Y quién se levanta? El papado. Roma, el papado se levanta y llega a tener más autoridad que todos los reinos. Ahí se levanta el papado con una autoridad que domina el mundo antiguo. Pregunta: ¿el poder del papado llegó al Perú o no? Usted tiene que conocer historia. Usted vaya al Congreso de la República, que hay acá en la Avenida Bancay. Del Congreso, la Plaza Bolívar, al costadito está la Santa Inquisición, ¿correcto? Entra, y bueno, ahorita la han cerrado, está en reparación. Esa reparación va a durar décadas, me parece.
Pero cuando yo he entrado ahí con mi esposa y con mi hijo, hemos entrado. Y ahí la Santa Inquisición torturaba y mataba a cristianos. ¿Quién lo hizo eso? ¿El presidente del Perú, el alcalde? No, el Papa de Roma. Las garras de Roma llegó acá. Llegó acá y mataba a peruanos que no adoraban a la Virgen. Ahí hay un tablón gigantesco que diga, la Virgen María, yo he leído eso, está en latín, la Virgen María, corredentora con Cristo. Si tú no decías que María era co-salvadora, que Cristo y María te salvaron, te metían al potro y te estiraban, te quemaban, te metían agua con trapo por la boca, te torturaban. Entonces, rápidamente, estos 10 reinos que se levantan, uno se levanta, arranca 3 y se levanta por encima de todos. ¿Ya? ¿Se cumplió la profecía? Sí. Hasta ahí. Ahora, esto lo sabía la iglesia primitiva y lo sabía Pablo. Pablo no podía decir, sí, hermano de Tesalónica, Cristo viene ya. Porque Pablo sabía que Roma tenía que caer, tenían que levantarse 10 y tenía que caer 3 y levantarse otro. Pablo sabía. Ellos eran conocedores de esto, la profecía. Por eso Pablo decía, la palabra tiene que cumplirse, todavía no va a venir Cristo. Gloria a Dios. Entonces, vayamos rápidamente acá, en el mismo capítulo, vamos al 23, enfatiza lo mismo. Dijo así, verso 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ¿ya? El cual será diferente, este es el Imperio Romano, de todos los otros reinos, y en toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Verso 24, Daniel 7:24, ahí buscan en su Biblia, léalo. Y los 10 cuernos significan, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, 10 reinos, y tras ellos se levantará otro, está enfatizando, el cual será diferente a los primeros, a los 3 reyes, y a 3 reyes derribarán. Esto es historia, lo derribó. 25, este reino pequeño, el cuerno pequeño, que es el anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Correcto? Entonces, acá dice una palabra, miren, dice el verso 25, y a los santos del Altísimo quebrantará. Eso, márquelo. Eso es importante. Este reino, este cuerno, esta bestia, va a quebrantar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. O sea, esta autoridad va a perseguir, va a masacrar, va a quebrantar a los cristianos, a los hijos de Dios. Acá lo dice. Entonces, esto es profecía. Entonces, mi hermano, estamos viendo a este personaje del anticristo. Vayamos al 7:23, 7:27. Este es el final ya. Vamos al 7:26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido. Y esta es la caída del anticristo. 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, a las finales, hermano, Cristo va a reinar con su pueblo. Ese es el desenlace final. Para nosotros maravilloso. Amén. Entonces, mire, vayamos ahora a las cartas. Vamos a Primera de Juan, la carta Primera de Juan, capítulo 2. Ya lo hemos visto al anticristo en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al 9. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Ya, no se guíe por las películas de Hollywood, hay que guiarnos por la palabra. Primero Juan 2:19 dice así: hijitos, ya es el último tiempo. ¿En qué año se escribió esto? En el primer siglo. O sea, los últimos tiempos es ya del primer siglo. ¿Cuántos años han pasado? 2000 años. O sea, 2000 años son los últimos tiempos. ¿Correcto?
Pastor, pero tanto, bueno, ese es el proyecto de Dios, reclámele a Dios, a mí no me reclamen. 2000 años es el último tiempo. ¿Ya? Para Dios un día como 1000 años como un día. Entonces, ya estamos en los últimos tiempos, dice Juan. Dice, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Tiempo futuro, pasado, presente. Futuro, el anticristo viene. El apóstol Juan dice, el anticristo va a venir. Entonces, si el anticristo va a venir, lógicamente que Cristo todavía no va a venir, porque primero tiene que venir el anticristo. Cristo no se va a adelantar a los planes, porque Él mismo ha diseñado el proyecto, el plan. Entonces dice, el anticristo va a venir, tiempo futuro. Tiene que venir, va a venir. Ahora dice acá, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, el apóstol Juan habla de muchos anticristos. Muchos anticristos. ¿Ya? Entonces, cuando usted ve la historia, estudia la Biblia, usted va a ver que hay personajes que son tipos de anticristo. Tipos de anticristo. Por ejemplo, Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo. También persiguió a los judíos, los masacró, dedicó un chancho en el templo de los judíos, puso la imagen de su dios griego, quiso eliminar la ley y que todos se vuelvan griegos, helenistas. Y Antíoco Epífanes quería lavarles el cerebro a todos para que se olviden de su religión. Pero Antíoco Epífanes no es este anticristo, es un tipo de anticristo. Exactamente, un tipo. Nerón también es otro tipo de anticristo. Los Césares de Roma también son tipos de anticristo. ¿Por qué? Porque ellos eran anticristo, antibiblia. ¿Ya? Antíoco Epífanes quería que lo adoren a él. Nerón quería que lo adoren a él. Diocleciano quería que lo adoren a él. Los Césares se declararon dioses. Por eso decían Ave César. ¿Qué significa Ave César? Adorado sea César. De todos se paraban ante César, Ave César. El cristiano se paraba y decía, no, Jesucristo es el Señor. Entonces por eso vino la persecución contra la iglesia, porque no reconocían al César como su Dios. Entonces, todos los Césares, Nerón, Antíoco Epífanes, son tipos de anticristo. Tipos de anticristo, ¿correcto? Pero la Biblia nos habla que más adelante se va a manifestar, antes que venga Cristo, ¿correcto? Entonces acá dice que han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que el tiempo está cerca. Ahora dice acá, verso 19. No está cambiando de tema, sigue en el tema. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan está diciendo, miren, muchos anticristos se van a manifestar, se han manifestado. El apóstol Juan dice que los apóstatas que salieron de nosotros, ellos se convierten en anticristos. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, no le dan gloria, honra a Cristo con su enseñanza falsa, con su falsa enseñanza, su falsa doctrina. Ellos, hermanos, son anticristos. No le dan honra, no le dan reverencia a Cristo. Por eso, hay y habrá, hasta que Cristo venga, falsos pastores, evangelistas, que van a hacer milagros, van a hacer señales, ¿correcto? Y la gente que no ama a Dios, pero ama las cosas terrenales, se van corriendo tras ellos. Porque la gente mayormente quiere salud, dinero y amor, pero no quiere someterse a Cristo. Para ellos se va a levantar estos falsos apóstatas anticristos. Por eso nosotros ya estamos advertidos, ¿correcto? Nosotros no vamos a estar en los milagros, las señales, olvídense. ¿Ya? Nosotros queremos someternos a la palabra y a Cristo. No hay que dejarnos engañar por un plato de lentejas. Entonces, mire, estamos viendo, dice,
Va a venir, pero ya se han levantado falsos cristos. El Señor Jesucristo también dijo que vendrán falsos cristos. ¿Se acuerdan? Mateo 24, Él también lo dijo. Vayamos al verso 19, dice así: salieron de nosotros, ya lo hemos visto, son los apóstatas. Amén, los apóstatas. Vayamos a 2:22, más adelante dice así: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Gloria a Dios. Entonces, esto también son los anticristos, ¿no? Toda doctrina, toda enseñanza, hermano, que no reconoce que Jesús es Dios, es deidad, dice, son anticristos. Acá rápidamente, los testigos de Jehová, claramente, ellos no reconocen a Jesucristo como Dios. Ellos dicen que es un profeta, es un ángel, es un Dios pequeño, un Dios chiquito, pero no es el Dios verdadero. Entonces, la religión de los testigos de Jehová claramente es una religión anticristo, ¿correcto? Porque no reconocen la deidad, la autoridad de Cristo. Y todas las religiones que no reconocen la autoridad de Cristo son anticristos, ¿no? Son anticristos. Nosotros no podemos, hermano, quedarnos con la boca callada y dejar de denunciar esto. Se tiene que reconocer la autoridad de Cristo. ¿Por quién hay salvación? Por Cristo. Porque Él es el único Dios y verdadero y Dios hecho hombre. Entonces, las religiones que te dicen solamente tú crees nada más y ya eres salvo. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí. Ah, ya tú te vas a ir con Diosito. Solamente cree, pero no se somete a Cristo. No obedece a Cristo, no se somete a Cristo y por lo tanto no respeta a Cristo, no tiene respeto a Cristo, le levanta el puño a Cristo con sus actitudes. Ese es un anticristo, porque no lo reconoce como a Jesús como Dios. Si lo reconoce a Jesús como Dios, tiene que ser consecuente a eso. Y si es consecuente a eso, tiene que someterse a la autoridad de Cristo, a la palabra de Cristo. Tiene que arrepentirse y decir: Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador, dueño, amo de mi vida. Ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Eso es reconocer a Jesús como Dios. Eso es reconocer a Jesús como deidad, como Dios. No solamente di que crees nada más. Anda a la iglesia, es tu ritual, ya, persígnate o canta unos coritos, ya hiciste tu ritual. Pero no te preocupes, no seas fanático, eso de obediencia, de consagración. No haz caso a eso. Esos son los anticristos. Porque un anticristo no reconoce la autoridad de Jesús, que es Dios. Si tú reconoces que Jesús es Dios, tienes que tratarlo como a Dios. Y al Dios se le sirve, a Dios se le honra. Gloria a Dios, hermano. Y se le honra con una vida libertada, cambiada, transformada por el mismo Jesucristo. ¿Cuántos anticristos hay en las iglesias? Cantidad. ¿Cuántos pastores anticristos hay? Cantidad. Es evangelio de la prosperidad. Es evangelio de la prosperidad. ¿Ya? Hermano, visualiza, vas a tener dinero, plata, visualiza tu carro, tu casa de 10 pisos, visualiza, vas a viajar, vas a irte paseo. Proclama, reclama, arrebata, proclama que vas a tener plata. Pon tu mano en ese carro, declaro que este carro va a ser mío. Pisa un terreno y di: este terreno va a ser mío. Piso el terreno, va a ser mío. Proclama, reclama. En la boca hay poder. Ese evangelio es un evangelio anticristo. Y esos pastores que enseñan, entre comillas, son pastores anticristos. El evangelio de prosperidad es un evangelio anticristo. Los pastores del evangelio de prosperidad son anticristos. Son hijos del diablo. Doctrina de demonios, dice la palabra de Dios.
Algunos hermanos que congregan en esas iglesias dirán, pero este hombre me está atacando. No, estamos enseñando. No atacamos, no nos burlamos, enseñamos. ¿Correcto? Son evangelios anticristo. Evangelio ese evangelio que habla, hermano, de puras sanidades, pura sanidad. ¿Ya? Y esas iglesias están llenecitas de gente. Y en el altar tienen cantidad de silla de ruedas, un cerro de silla de ruedas, para decir, mira, acá está el marketing, esta es la propaganda. Y ahí todo se sana. Cristo nos mandó a predicar sanidad o salvación. Ese evangelio de sanidad, que Dios te va a sanar, y enfatizan sanidad, y trae tu ofrenda, 500 soles, Dios te va a sanar por fe, prueba tu fe, perfecciona tu fe. Un hermano acá fue a esas iglesias a buscar sanidad. Ni bien entró a la puerta, le dieron 5 tarjetas, roja, amarilla, azul, toda ofrenda, diezmo, recontradiezmo, primicia, tantas cosas, para que Dios se agrade y Dios lo sana. Esos evangelios que enfatizan la sanidad, pero no enfatizan salvación por Cristo, no honran a Cristo, sino que hacen negocios. Esos evangelios son anticristo. Evangelio de la prosperidad, evangelio de palabra de fe, proclama, arrebata, anticristo. Evangelio de sanidad, anticristo. Ese evangelio que dice, Cristo te ha salvado, pero todavía tienes ahí heridas emocionales, y para que salgan esas heridas hay que hacer encuentros. Ya, encuentros. Ese evangelio de la G12 de hacer encuentros. ¿Ya? Te llevan allá y te dicen, ya, cuéntame todos tus problemas, te hacen llorar, hasta te hacen vomitar, vomita, está saliendo. Y con los encuentros, con las terapias, son terapias psicológicas, hermanos, emocionales, es humanismo. Y con las terapias se van a sanar las heridas. Acá también vino una persona así, pastor, y heridas. No digo, no. Cristo me salvó, me libertó, me cambió. Ahora, si yo tengo algo que me incomoda, dice la Biblia que tengo que llenarme del Espíritu Santo. Y cuando me llevo el Espíritu Santo, se va a manifestar en mi vida, no depresión, no ansiedad, sino gozo, paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué heridas emocionales va a haber ahí? Lo que pasa es que eres un carnal, estás en la carne. Busca a Dios de verdad, consagra tu vida, que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo. Nada que G12 en la concentración, nada de eso. Evangelios anticristo. Tenemos nosotros, hermanos, por eso dice, tenemos que discernir los espíritus. No que vas a ver demonios, un demonio pasó por acá pasó. No, así no es. Discernir los espíritus quiere decir, date cuenta si ese mensaje es un mensaje bíblico, cristocéntrico, verdadero, o es mentira o es falso. Date cuenta, ¿cómo? Por la palabra. Tienes que estudiar. ¿Sí? Para estudiar esto, no. Está muy difícil. Tienes que estudiar la palabra para que no te engañen los anticristos. Gloria a Dios. Entonces, mire, muchos anticristos se han levantado. Y nosotros tenemos que tener, hermano, el deber de desenmascararlos a todos los anticristos. Amén. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Gloria a Dios. Acá dice lo mismo, vamos a enfatizar esto, hermano. Amados, no creas a todo espíritu. Todo espíritu es todo mensaje, todo argumento, toda persona que Dios me ha revelado me ha dicho esto. No creas, sino probar los espíritus, si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, si sabemos nosotros que falsos profetas han salido por el mundo, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia para estar preparados a enfrentarnos con estos falsos profetas.
Un verdadero hombre de Dios que predica la palabra no se avala su iglesia grande, lujosa, multitudinaria, famosa. Eso no avala que uno sea un verdadero hombre de Dios. Usted tiene que saber eso. Un verdadero hombre de Dios no lo identifica, no lo confirma la cantidad, el lujo y la fama. Por si acaso. Por ejemplo, este predicador Billy Graham, que llenaba estadios. Billy Graham llenaba estadios. Pero Billy Graham predicaba el universalismo. Usted tiene que saber esto. Él decía que todos se van a salvar. Los católicos, el Papa se va a salvar. Los católicos, los sacerdotes que quemaron cristianos se van a salvar, ya están en la gloria. Los musulmanes también se van a salvar. Los ateos también. Los agnósticos, los ateos, los musulmanes, toda creencia de la India, los brujos, los hechiceros, todos se van a salvar, porque de alguna manera creen en una deidad, creen en Dios, dice. Como todos creen en Dios, en su ignorancia, se van a salvar. Y el que no cree en Dios, el ateo, bueno, también se va a salvar. Un disparate. Parece que se volvió loco o se sacó la máscara. Porque un verdadero hombre de Dios dice: el único intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. En ninguno otro hay salvación. Es por Cristo, a través de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Si usted dice que el ateo se va a salvar aunque negando a Cristo, negando a Dios, ¿qué pasó? ¿Se volvió loco? ¿Se volvió apóstata? No. Dice la Biblia, el que cree, y es consecuente eso, por medio de la fe es un medio, la fe no salva, es un medio. La gracia de Dios viene gratis. No es, hermano, porque Billy Graham dice, no es necesario que conozcas a Cristo, no es necesario que sepas de Cristo. Importante, cree en cualquier Dios, ya, te salvas. ¿Se da cuenta? Y va y le besa la mano al Papa, habla bien del Papa, el Papa le da su doctorado en teología. Eso es ecumenismo. El ecumenismo. Quieren juntar todas las religiones. Todas las religiones. ¿Para qué? Para hacer el poder religioso más grande. No creas a todo espíritu. Prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene, tipo futuro, y que ahora ya está en el mundo, ¿correcto? Clarísimo, ¿no? El espíritu del anticristo, muchos anticristos están trabajando ahorita. Ahora están trabajando el espíritu del anticristo, muchos anticristos están ahora trabajando, pero va a venir también, tiempo futuro. Este personaje, este sistema. Nosotros creemos que el anticristo es un sistema que va en contra de Cristo. Queremos que el anticristo, más que una persona, es un sistema que va a tener un representante, como Antíoco Epífanes, como Nerón, como Diocleciano, como los papas. No se olviden que el Vaticano se levantó, el Vaticano es el cuerno pequeño que arrancó tres, no se olviden de eso. La Biblia lo dice también. Está ubicado sobre 7 montes. Y el Vaticano geográficamente está sobre 7 montes, eso lo saben todos. Bueno, los que estudian geografía.
Entonces, mire, hermano, este hombre, este personaje, esta corriente, este sistema, no va a reconocer, una de sus características, no va a reconocer que Jesucristo, que Dios, vino y se hizo hombre. 100% Dios, 100% hombre. ¿Correcto? Como hombre, era representante de la raza humana. Como hombre se cansaba. Como hombre tenía hambre. Como hombre tenía sed. Como hombre dormía. Hombre. Como hombre estaba limitado. Decía, yo no sé cuándo viene, cuándo es la segunda venida, yo no sé. Nadie lo sabe. Solamente mi Padre, como hombre, pero como Dios lo sabe todo. Gloria a Dios. Dios tiene dos, hermano. Dios perfecto y hombre en la tierra, Jesucristo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo no lo sé, no se lo puedo detallar, pero lo creemos por la fe porque la Biblia nos revela esto. Jesucristo como hombre perfecto, no pecó, impecable, pero como hombre estaba limitado a ese cuerpo que se cansa, que tiene que comer, tiene sed. Y él decía, yo como hombre no sé cuándo la segunda venida. Mi Padre lo sabe. Eso solamente lo sabe mi Padre. Usted no busque claves para la segunda venida, no busque. ¿Cuántos pastores, hermano, sacan cuenta y dice Cristo viene en tal fecha, tal fecha? ¿Y Ávila qué decir? Él decía, Dios me ha dicho que yo no voy a morir y que no me van a meter en un ataúd, no me van a cargar. Eso dijo G. Ávila en el estadio, a miles de personas, está grabado. Dios me dice, yo escuché la voz clara, clarito escuché que Dios me dijo. ¿Y se murió o no G. Ávila? No estoy hablando mal, estoy enseñando. Para que la gente no idolatre a los hombres. El hombre como hombre de Dios será un hombre de Dios, pero es hombre y como hombre se equivoca, falla. Todos los pastores tenemos deficiencias. No, él es el siervo, él es el ungido. Es un hombre que se equivoca y falla. Menos Cristo. Y ya habla a Dios. Él dijo que Dios me ha hecho que no, o sea, está diciendo que en vida él, Cristo viene. Eso es lo que está diciendo. En vida el Cristo viene. Después sacó cuenta que viene en el 70, después en el 90, en el 2000 y no vino. Aldusi, ¿no? Usted lo conocerá, el predicador mexicano Aldusi. Él dijo también que Cristo venía en el 2022 o 23, algo por ahí. Y sacó la cuenta también que Israel, en el 48 Israel llegó a la tierra y ahí se estableció el pueblo de Israel y de ahí sumó 80 años, 40 años, empezó a sacar cuenta y dijo, ya entonces Cristo viene en el 2022, 23, algo por ahí. Eso está en internet, hermano. Otro que da fecha. Cristo dijo, no saques cuenta. Y ellos desobedientes sacan cuenta. 1900, 1300. ¿Qué cuenta sacas? Cristo dijo, no saques cuenta. Nadie sabe, ni yo sé. Solo mi Padre. Gloria a Dios, hermano. Y que se mete el orgullo y la soberbia. Bueno, Cristo no sabía, pero yo Aldusi sí sé. Cristo no sabía, pero yo Ávila sí sé. Cristo no sabía, pero yo sí sé. Y dan fecha. ¿Se aguanta? No. Nadie sabe. Nadie. Pero hay señales. Y una de esas señales es que primero viene la apostasía y el anticristo. ¿Amén? Entonces estamos acá. Dice, en esto conocer el espíritu del anticristo. El que no cree que Dios se hizo hombre y vino a la tierra, ya ese es anticristo también. Los testigos de Jehová encajan en esto clarísimamente. Vayamos una vez más a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, regresamos. Capítulo 2, verso del 1. Empezamos del 1, hermano. Rápidamente. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra comunión con Él,
¿ya? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión con Él, está hablando de la segunda venida, hermano, ¿ya? Está hablando de la segunda venida. Dice, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y conturbéis, no te preocupes, ni por profecías, profetas, maestros, cartas, palabras, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ¿ya? Tranquilo nomás. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, las profecías nos hablan de la primera y la segunda venida, ¿correcto? No hay tercera venida ni cuarta venida. La doctrina dispensacional nos habla de 4 venidas. La primera venida, cuando Cristo nace en Belén. La segunda venida, en el rapto secreto, dicen ellos. La tercera venida, en la segunda venida, dicen ellos. Y la cuarta venida, después de los 1000 años, viene. Hablan de 4. Aunque piensen, digan, no, pero no, son 4 venidas. Pero el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos habla de una segunda venida y se acaba todo. Y acá el apóstol Pablo está hablando de esto. Acá el apóstol Pablo pudo haber dicho, Cristo viene, hermano, no va a venir, ya, pero no va a pisar tierra, va a estar en el aire, nos va a levantar, y después de 7 años va a volver, y después de 1000 años va a volver a regresar. Debió ponerlo acá. Pedro pudo hablar de eso también, pero no lo habló. Daniel también pudo decir eso, no lo dijo. La doctrina dispensacional es creación de sacerdotes, de curas jesuitas, de Rivera, Francisco Rivera y Lacunza. Esa es historia también, hay que estudiar la historia. Y en 1800 otros cargaron eso y lo sacaron, hermano. Ya, vamos a la palabra. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, y hemos hablado de la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, ¿ya? Este sistema se va a levantar contra el verdadero Dios, ¿ya? No es ateo, sino se va a levantar contra el verdadero Dios. Y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía, como vosotros decían, y ahora vosotros sabes lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado? Ya, rápidamente, hermano, vamos a ver esto. Cuando dice acá, antes que venga Cristo, tiene que venir la apostasía y este sistema anticristo, tiene que venir. Y dice acá, cuando se manifieste este sistema, con este personaje, dice que él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿ya? Entonces cuando dicen se sienta en el templo de Dios, nuestros hermanos dispensacionalistas dicen que se va a sentar en el templo de Israel, que Israel va a construir un tercer templo. Israel va a construir un tercer templo. Y para que construya el tercer templo va a haber guerra con los árabes. De repente la tercera guerra mundial, que sí. Entonces ellos dicen, tiene que construirse el tercer templo. Pero cuando nosotros, hermanos, estudiamos la palabra, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en el siglo 100. Y el apóstol Pablo conocía la historia, él sabía la historia. Entonces, cuando dice se sentará en el templo, el apóstol Pablo no está hablando de un templo físico, porque en las cartas de Pablo, cuando usted estudia las cartas de Pablo, por eso hay que ver el contexto de todas las cartas. Para estudiar un tema, usted tiene que ver todo el contexto de las cartas. Cuando Pablo habla de templo en sus cartas, no solamente acá, ¿a qué se refiere?
Vayamos a ver. 1 Corintios 3:16. Gloria a Dios. 1 Corintios 3:16. Cuando Pablo habla de templo, ¿se refiere a un edificio? ¿O a qué se refiere? 1 Corintios 3:16 dice así: ¿no sabes que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿A quién le dice templo? A los creyentes, a los cristianos. El apóstol Pablo dice: van a construir un templo, o hay que construir un templo, o ¿dónde está el templo? No, dice, ustedes son el templo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. El Espíritu Santo salió de ese templo que estaba ahí. Ese templo, hermano, ya Dios lo había desechado. ¿Por qué no moría Caifás, Anás, cuando se metía en el lugar santísimo? ¿Por qué no moría? Porque Dios mataba, ¿no? Antes. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya no estaba ahí. El sumo sacerdote entraba en pecado, hasta adúltero, y Dios no lo mataba porque Dios ya se había ido de ese templo. Ustedes son el templo. Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, que son ustedes, Dios los destruirá. ¿Se da cuenta? Porque el templo de Dios, dice acá, el cual sois vosotros. Le está hablando a la iglesia, a los creyentes. El apóstol Pablo dice, el templo de Dios ahora son ustedes. 2 Corintios 6:16. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 16. Dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. ¿Se da cuenta? Entonces, para la teología del apóstol Pablo, para su teología verdadera, el templo de Dios ahora es la iglesia. No es un edificio que van a construir, es la iglesia. Vayamos a 2 Tesalonicenses 2:4. Acá dice: se opone, se levanta con todo lo que se llama hijo de Dios, tanto que se siente en el templo de Dios. Cuando dice se siente en el templo de Dios, no está hablando de un templo físico, una construcción. Está hablando de los creyentes. Hechos 7:48. Miren lo que dice en Hechos 7:48. Bendito sea el Señor, hermano. La Biblia se interpreta sola. Hechos 7:48 dice así: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Si bien el Altísimo no habita en templo de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra está bajo mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál será el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas las cosas? Ahora Dios está en los creyentes. En los creyentes. Ahora Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a 2 Tesalonicenses, hermano, y leemos esto, nosotros entendemos por la palabra que el templo de Dios son los creyentes. ¿Y cómo es eso que se sienta? O sea, que el anticristo se va a sentar encima, todos nosotros vamos a sentar. No, hermano. Esto no es literal. Lo que está diciendo es que se va a sentar en la Biblia, cuando la Biblia nos habla de sentar, nos habla de autoridad. En el libro de Apocalipsis, cuando usted ve que la ramera se sienta, acá dice se va a sentar en la iglesia, el templo. Entonces, cuando usted va a Apocalipsis, busca la palabra sentar, usted va a darse cuenta que es autoridad. Vayamos a Apocalipsis 13:17. Apocalipsis 13:17. ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos dice cuando dice se sienta? Dice:
Gloria sea a Cristo, 13, 17. Dice así. Y que ninguno, a ver, gloria sea al Señor. Verso 7, dice entonces, gloria sea a Cristo. Apocalipsis 12, 17. 12, 17. No, este es otro, a ver, se sienta, a ver, 12, 17. 17, 9. 17, 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Cuando habla de sentarse, hermano, habla de autoridad. Autoridad. Verso 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya, esto que está sentada sobre muchas aguas, las aguas representan pueblos, naciones y muchedumbres. Esta mujer dice que se sienta sobre muchas aguas y dice que las aguas son pueblos, naciones y muchedumbres. Quiere decir que esta mujer, hermano, tiene dominio sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Cuando habla de sentarse, habla que esta bestia, esta mujer, tiene autoridad. Cuando dice en Tesalonicenses, se sentará sobre el templo, este anticristo, se va a sentar sobre el templo, lo que está diciendo es que este anticristo va a tener autoridad sobre la iglesia. El anticristo se sienta en el templo, como Dios se hace pasar por Dios. Lo que está diciendo que se va a sentar sobre el templo, va a tener autoridad sobre los creyentes. Autoridad. Por eso dice la palabra, bendito sea Cristo. Vayamos a 12:17. Dice: entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Dice: se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Correcto? Contra la descendencia de ella. Esa es la guerra que va a hacer contra los hijos de Dios. La guerra. Gloria a Dios. Vayamos también, hermano, a Apocalipsis 17:15. A ver. Desde las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblo, muchedumbre y naciones. ¿Ya? Ahí lo dice. Son pueblo, muchedumbre y naciones. Gloria a Dios. Entonces dice que Dios le va a dar autoridad a la bestia para que le haga guerra a los santos. Le va a hacer guerra a los santos. Como hemos visto en Daniel, en la profecía de Daniel, hermano, ahí también dice lo mismo. Capítulo 7, verso 8. Vayamos a Daniel de nuevo. 7, 8. Para terminar ya. Daniel, capítulo 7. Gloria es el Señor. Capítulo 7.
verso, a ver, verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. Esa es la persecución que va a venir sobre los creyentes. La persecución que va a venir sobre los creyentes. Amén. Entonces, este anticristo, este sistema anticristo, Daniel nos dice que va a quebrantar a los santos. El Apocalipsis nos dice que va a perseguir a los santos y los va a vencer. Y Apocalipsis dice que va a vencer a los santos, esta bestia. Por eso dice Pablo que se va a sentar sobre el templo. Habla de que esta bestia, este anticristo, Dios le va a dar la autoridad para perseguir a los santos. Esa es la gran tribulación. Por eso nosotros enseñamos que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Dice la Biblia que Dios los va a guardar de la hora de la prueba, no los va a quitar. Dios no va a levantar la iglesia, no, Dios va a cuidar en medio del juicio, Dios va a cuidar. Nos estamos viendo ayer, ayer sábado, decía que cuando vengan los juicios a la tierra, cuando toquen las trompetas, la copa ira, ¿qué le dice el Señor? Mata, daña plantas, animales, pero no toques a los marcados. A los marcados por Dios no los toques. A los demás, animales, plantas, hombres, que no tienen la marca de Dios, a ellos sí tócalos. Pero los que tienen la marca, que dijo Dios, no los toques. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Sí, va a pasar. La iglesia en medio de la tribulación va a dar testimonio, sí. El anticristo se va a levantar, sí. Pero nosotros, ahí, en la hora de la prueba, vamos a dar testimonio. ¿Habrán mártires? Sí, habrán mártires. ¿Ahora lo hay? Lo hay. ¿Lo hubo? Lo hubo. ¿Y nosotros por qué no vamos a ser mártires? ¿Qué somos nosotros? ¿Mejores que ellos? No, hermano. En la gran tribulación también habrán mártires. Y los que están destinados por Dios a morir, morirán. Y serán mártires. Y ahí, hermano, el Señor vendrá. Ya dice Tesalonicenses, más adelante, que ahí vendrá el Señor a darle el pago a todos los enemigos de Dios y a sus santos descanso y reposo. Trono blanco, cielo nuevo y tierra nueva. Se acabó la historia. Ese es el fin. Y reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, viendo las escrituras, hermano, el anticristo para nosotros es un sistema que va a estar representado por alguna persona, como Antíoco Epífanes, como los Nerones, los papas. Creemos que es un sistema que se va a manifestar. ¿Que Dios le va a dar autoridad para perseguir a la iglesia? Sí. Ahí, hermano, ¿habrán mártires? Sí. Pero Dios matará este sistema, a este hombre, dice, con la palabra de su boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? ¿Relajarnos? No. Tenemos que seguir evangelizando y dando testimonio. Predicándole a la gente que el proyecto de Dios, este proyecto, se va a realizar. No te agarres mucho del dinero, de la plata, no te preocupes tanto en el dinero, plata, salud, amor. Eso es pasajero. Hay que nosotros, hermano, enfatizar lo eterno, sin dejar nuestras responsabilidades en esta tierra. Trabajar, estudiar, nuestras responsabilidades de familia hay que hacerlas. Pero esta palabra, hermano, es verdad. Y esto va a pasar. Y como dijo el profeta, en aquel día se sabrá quién sirvió a Dios y quién no sirvió a Dios. Quién fue vivo, sabio de verdad y quién fue tonto, idiota. Ahí se sabrá. Cuando estén delante del trono de Dios. Y Dios separará las ovejas, los creyentes,
y los pecadores los cabritos. Ahí se sabrá quién fue vivo, sabio, y quién fue tonto. Ahí se verá la verdad. Pues nosotros, hermanos, estamos en la verdad. Sigamos perseverando contra viento y marea, hermano. Tenemos un final glorioso. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gloria, alabanza al Señor. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Que esta palabra sea de aliento, de ánimo, de amonestación a todas las personas que escuchan. Que tú vienes, Señor. Pero antes vendrá un sistema que atacará a la iglesia. Pero ya sabemos eso. A ti la gloria, Dios. Amén.